Otro tema, dejamos atrás el tema ambiental, vamos a hablar de un conflicto que por estas horas, bueno, preocupa por varias razones, el conflicto de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y afines, quienes están llevando adelante por estas horas algunas medidas gremiales en demanda de un convenio colectivo. Pero está con nosotros aquí Martín Cardoso, presidente del FOICA. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Obviamente, ya lo hice afuera de cámara, pero desearle un feliz año a todos y bueno, saludo a la audiencia también. Bien, concretamente, ¿cuáles son las medidas que se están llevando adelante por estas horas? Y luego hablamos de las causas de esas medidas. Nosotros dentro de nuestro plan de acción ya estaba resuelto previstamente, como estaba el feriado en el medio, nosotros paramos las actividades el día lunes, el día martes 31, y ya lo teníamos previsto en base a la organización del trabajo, porque se da mucho en la industria frigorífica, por el Día del Transportista, que algunas empresas no convocan el 2 de enero. Y bueno, en base a eso ya teníamos previsto esta medida aleatoria, donde el día de ayer paramos 6 plantas a nivel nacional, hoy 9, y después tenemos un régimen en la industria de 9 horas 36 y de 48 horas. Hay plantas que trabajan hasta hoy, hay otras que trabajan hasta mañana. Y en base a eso nosotros adoptamos las medidas correspondientes, intercambiamos información con las directivas de los sindicatos y ahí es donde se adoptan las medidas. Concretamente, ¿esto está afectando el abastecimiento? ¿Cuál es la afectación que hay sobre el mercado? No, en realidad la industria frigorífica históricamente, lo que es la cadena productiva, el 20% más o menos es lo que se vuelca al mercado interno y por lo general lo hacen las empresas menores, las cuales están trabajando paradójicamente. Están trabajando por diferentes motivos, o sus sindicatos son ínfimos, o no tenemos organización sindical. Son esas plantas que abastecen y después los mecanismos de los grandes abastos, que la importación de carne acá ha crecido un 300%. Bien, nos vamos a las causas de este conflicto. ¿Por qué estas medidas? Bueno, nosotros, en resumen, el 30 de junio se nos venció el convenio colectivo. Señalar que el convenio colectivo marca los salarios mínimos por categoría y algunos beneficios que abarca el 40% de los trabajadores, no al 100%. Y bueno, nosotros lo habíamos postergado en acuerdo con las cámaras empresariales y el Ejecutivo porque estábamos transitando la negociación de otro convenio colectivo que era el sector tripería. Se nos fue hasta septiembre, terminamos acordando con el sector tripería por una situación compleja, que había rebaja de salario, un montón de cuestiones, trabajo en el seguro de paro. Terminamos a fines de septiembre y bueno, ahí retomamos las negociaciones colectivas. Por eso nos agarró este tiempo. También hay una particularidad en el mecanismo que la negociación colectiva tal vez no es como la bipartita de empresa que te juntás todos los días, sino hay una instancia cada 15 días y eso te lleva a que tal vez en un mes te juntes 2 veces y bueno, no hubo acuerdo, propuestas iniciales, al ver que no había avance el Poder Ejecutivo hizo un par de propuestas de acercamiento, lo cual del sector empresarial no hubo reparo y insistentemente en cada instancia se le pedía al Ejecutivo que aplique el mecanismo que está previsto dentro del Consejo de Salario, que es el llamado a votación, y bueno, fue a lo que derivó, cuestión que nosotros no lo presentamos y hoy por derecha, que es la siguiente fase del mecanismo de Consejo de Salario. Si no se arma el Consejo, se transita lo que es el decreto, el cual está corriendo, y bueno, y nosotros en ese marco estamos defendiendo lo que es para nosotros una herramienta clave, que es el Consejo de Salario. Bien, ahora, en ese contexto, agotadas todas las negociaciones, uno podría preguntarse qué sentido tienen estas medidas, qué es lo que se busca, si es que se llega a una instancia donde, bueno, el gobierno tiene que terminar laudando prácticamente. Y porque, en base a su pregunta, el decreto no es excluyente, en realidad. Lo que hace el decreto es marca los salarios mínimos, el Poder Ejecutivo se retira, conceptualmente no hay un convenio colectivo, pero tampoco hay cláusulas de paz y queda libre a la discusión bipartita. Nosotros, obviamente, dentro de nuestro plan de acción, tenemos todavía unos días que el decreto no está firmado, pero no va a ser excluyente. Lo podría haber firmado hace una semana el presidente. Nosotros seguimos insistiendo en un convenio colectivo, lo cual estamos convencidos que en una industria con todo lo que significa, y a las claras está, tiene que haber un convenio colectivo para que haya una paz laboral. Este decreto o en definitiva, alineamiento del Ejecutivo, ¿qué tan distante está de lo que ustedes reclamaban en materia salarial? No, nosotros no hacíamos reclamos de incremento de salario, nos ajustábamos a los lineamientos. Bien. Lo que recién mencioné,
El 60% de los trabajadores de la industria frigorífica no dependemos del consejo de salario. Tenemos nuestros acuerdos internos. Hay un 40% de los trabajadores en la industria que no tienen la posibilidad de negociar de forma bipartita, por lo que mencioné, no tienen gremio, su gremio es ínfimo, no pueden llegar a un acuerdo. Nosotros, la masa organizada, tratamos de mejorar los beneficios. En realidad, tomando demanda... O sea, esto no es un tema de salario, sino de otras condiciones que se suman al salario. Nosotros en el convenio, para que tengan en cuenta, planteamos asambleas dentro de planta, una cuota de género, un beneficio que iba atado con el presentismo, porque las cámaras, uno de los relatos era el gran ausentismo en la industria frigorífica, y dijimos, bueno, acordemos algo que esté sujeto, porque también lo que tiene que saber la audiencia, que en nuestro salario no tenemos salario fijo, es variable, y va en función de donde trabajes, según la plantilla, según la estructura de trabajo y según el volumen de animales. Si el frigorífico no trabaja, nosotros no cobramos. Y en función a eso hicimos una propuesta. Viendo la realidad de la industria, uno de los puntos de la propuesta era, bueno, si aquella planta te mandaba el seguro, generar licencia, porque se está dando una pre-zafra más larga y vemos que después tenemos menos días, aparte de no generar, hacer mucho uso del seguro de paro, no generamos aguinaldo, perdemos días de licencia. Y bueno, un punto también del convenio fue en ese sentido, lo cual no hubo reparo. Ni aquellos que le generaba costos a la empresa, ni los que no. Y ahí nos dimos cuenta cuál era la intención. Porque qué costo le genera al sector empresarial, le pedíamos, y lo pueden ver en nuestras propuestas, una asamblea de 1 hora trimestral. 0. ¿Se entiende? Y bueno, y creo que es un tema económico y vamos a decir que raya lo ideológico también. Y bueno, y en ¿Cómo sería rayar lo ideológico? ¿En qué sentido? Porque en definitiva yo creo que hoy están perdiendo todos, ¿no? Y raya lo ideológico porque ¿por qué no te deja un dirigente de la federación entrar a un lugar que no hay organización sindical? ¿Por qué no te dicen, bueno, no una asamblea trimestral, que sea semestral? No quieren que vaya un dirigente sindical a hablar con los trabajadores que no están organizados y le dice, mira, este es el laudo, vos cobrás tanto de categoría, tus derechos como trabajador son X, vos tenés la obligación o no de afiliarte o no, vos sos libre. No nos dejan hablar con los trabajadores. Según su interpretación, entonces, los empresarios quieren que ese 40% que no pertenece, no está afiliado, digamos, siga estando de esa manera. No es solo esa razón. Digo, es el empuje histórico de las empresas. A ver, siempre que pudieron las empresas se empujaron para que no haya consejo de salario. Todos lo saben, o que hayan modificaciones. O casualidad que se da con el gobierno de turno, porque en los 90 pasó lo mismo. En realidad lo que pasa es que el consejo de salario lo que hace es que la correlación de fuerza aumente. Cuando vos negociás bipartito, queda libre a suerte y verdad de cada uno si puede negociar. Y eso a las empresas les encanta. Bueno, hay otro factor que tiene que ver con lo que ha dicho en estas últimas horas Bienestar Animal que se suma a este conflicto. Si le parece al invitado, vamos a repasar ese material y, bueno, aguardamos su respuesta. La presidenta del Instituto Nacional de Bienestar Animal, Marcia del Campo, detalló cuáles son las conclusiones a las que se han llegado luego de haber hecho una recorrida por distintos frigoríficos. En las plantas que tienen animales, lo que vemos es que se están implementando las medidas correctas, los animales están relativamente en buen estado, en una muy buena situación, pero está lejísimo de ser lo que se pretende, exacto. Tú ten en consideración que los corrales de espera están estipulados para estar en una permanencia corta de 12, 15 horas y estamos hablando de animales que se embarcaron el día jueves. Es algo que ha pasado absolutamente todos los límites en lo que tiene que ver con la normativa y lo recomendado y lo deseable. También se refirió a los 3 animales que murieron a raíz de esta situación. Dijo que aunque aparentaban estar bien, sufrieron estrés. No necesariamente son animales que no comían o que estaban, o sea, están con alimentación, tanto agua como comida, están con sombra, la industria está tratando de moverlos, digamos, les suministran cama, porque los fardos que se les dan para comer también se utilizan para que el animal pueda descansar en relativamente buenas condiciones, pero son condiciones lejísimo, abismalmente lejos de lo ideal. Tú imagínate que vienen de estar a campo, con una alimentación que no es la que se le está dando acá en muchos casos, con ruido, gente, todo diferente. Entonces, si bien se toman las medidas correctivas, muchas veces puede ocurrir lo que pasó con estos 3 animales. La presidenta del INBA informó que se ha tomado una medida extraordinaria en beneficio de los productores.
Para acceder a ciertos mercados tenemos que tener un certificado de que el animal estuvo 46 días en el predio de donde viene, ¿no? Entonces, si vuelven, pierden ese certificado de permanencia. Lo que se ha hecho en esta ocasión, dado que esto ha llegado a los límites que ha llegado, se ha tomado una resolución de excepcionalidad, digamos que el ganado que no ha bajado en planta frigorífica puede retornar al predio sin perder la permanencia. Bien, allí entonces un actor que se suma a este conflicto, a esta situación, por un lado con lo del bienestar animal y por el otro también advirtiendo de esta categoría que están perdiendo los productores si es que, bueno, no se hace allí una excepción. ¿Qué responde el invitado? Bueno, sobre eso, justo unos colegas de ustedes nos preguntaban si nos sentíamos responsables, obviamente, de esta situación. Y bueno, nosotros, si no fuera habitual de la muerte de los animales, diríamos, bueno, reveamos las medidas gremiales porque obviamente estamos causando este perjuicio. Para nosotros es habitual, nos sorprende porque técnicamente esos conocen bien lo que son los procesos de la industria frigorífica y saben que es habitual, que hay muchos animales que nosotros mismos los sacrificamos, que es un mecanismo que tiene la industria frigorífica de sacrificar animales que no llegan al proceso de faena, por diferentes motivos, porque llegan en condiciones complicadas, algunos que son, obviamente mueren por el aplastamiento en el camino, animales que se fracturan al momento de descargarlo, y hay un mecanismo que nosotros vamos, hay un grupo de trabajadores que van y los faenan en el lugar, en los corrales. ¿Esta cifra que se me maneja allí de 3 no sería entonces una cifra significativa? No, nosotros la verdad que cuando el ministro de Trabajo y el ministro de Ganadería nos manifestó esto antes que salga el comunicado, nosotros le dijimos, no salgan a replicar eso porque, a ver, nosotros vamos a salir a decir, nosotros tenemos código morales, no salimos a publicar cada vez que hay un animal tirado, a subir una foto, hicimos un animal. Para nosotros es habitual, es cotidiano, está dentro de lo que es los protocolos de la industria. Nosotros creemos, y usted lo dijo al principio, se suma algo más. Obviamente se van sumando actores. La semana pasada no eran los animales, era el asado. Como eso no tuvo fundamento, no lo pudieron comprobar que no había asado en la industria, buscan los animales. Nosotros buscan temas sensibles que sean antipopulares. Ahora, cuando dice buscan bienestar animal, no son los empresarios. ¿Cómo? Bienestar animal no son los empresarios. Y bueno, pero creemos que como nuestro conflicto tiene unas, vamos a decir, transversal, no queda solo en las relaciones de empresa-trabajadores, nuestra industria históricamente atraviesa diferentes dimensiones, sectores poderosos como los productores, que ponen mucha presión al Ejecutivo. Hay muchos sectores que están vinculados, políticos. Acá han venido dirigentes políticos a hablar adjetivos calificativos a nuestras medidas. Ustedes saben, Da Silva es uno. Sabemos que es transversal nuestro conflicto y creo que esto lo hacen de la presión que tienen a través de sectores del poder que están involucrados indirectamente en nuestro conflicto. Porque a nosotros nos asombra que si no tendrían que sacar un informe todas las semanas. Murieron en los corrales 25 animales la semana X, murieron y justamente en Carrasco, del frigorífico donde trabajo yo. No pueden ir a otro frigorífico que haya fallecido un animal. Nosotros, raya la hipocresía, yo quiero ser cuidadoso y respetuoso, no con la presidenta porque ella habla por un órgano, pero los mismos, estos órganos o las mismas organizaciones son los que le dan apertura muchas veces al prado, donde los animales son destrozados, hacen actividad y a eso le llaman, no, esto es tradición. Ay, me vas a decir que una vaca pasa en menos estrés que un caballo, donde el mismo Ministerio de Ganadería le da apertura, dice, no, eso es tradición. El ganado en pie, yo nunca vi un comunicado de esta organización, 60 días los animales en un barco a China, en condiciones lamentables. Nunca vi, cualquiera de ustedes que ha ido al interior y va por la Ruta 5, ve los corrales de los animales criados a corral, como están uno arriba del otro, dicen, no, pasan calor. Ah, mirá, y esos animales que están 6 meses, invierno, calor, no, ahí no pasa nada, ahí están bien los animales. Yo creo que esto raya un poco la hipocresía y tiene un fin, dar la mala imagen de nuestras reivindicaciones, desviar el tema. Bueno, muchas cosas que ha dicho el invitado y cuestiones de fondo que está planteando, ¿no?, respecto a esta cuestión. ¿Marta? Bueno, primero que nada, a mí todo el tema animal, yo no tengo campo, no tengo animales, no nada. Dicho esto, todo el tema que implique sufrimiento animal, sea en el prado
o sea, las vacas en condiciones de sufrimiento, la verdad me angustia y me moviliza. Yo no quiero que ningún animal sufra, llámese caballo, vaca, oveja, perro, el que sea. Me parece horrible que nosotros como seres humanos permitamos el sufrimiento animal. Dicho esto, y que hubiera asado o no hubiera asado para el fin de año, la verdad no me mueve la aguja. Por mí podría no haber habido asado y cortar el asado de acá a la eternidad tampoco me mueve la aguja. No, la verdad, la verdad. Ahora, hay algunas cosas que me llaman la atención. La asamblea dentro de la planta, si le interesa es informar a los otros trabajadores que no tienen sindicato, ¿por qué tiene que ser dentro de la planta y no a la salida? Por ejemplo, para destrabar, digo, llegar a un paro por no permitir la asamblea 1 hora trimestral o semestral dentro de la planta, ¿por qué no afuera? Y porque a veces para tomar, nosotros hacemos asamblea de plantas dentro de los sectores de trabajo. ¿Por qué se dice dentro de los sectores de trabajo? Porque vos tenés más llegada a los trabajadores. ¿Se entiende? Es por un tema estratégico dentro del sector de trabajo. Tampoco le decimos que tienen que parar las actividades, puede ser en la media hora de descanso. ¿Se entiende? Pero esa es nuestra concepción. El derecho de ingreso es, a ver, el derecho de propiedad tutelado en la Constitución, yo habilito a quién dejo entrar a mi empresa y a quién no. Entonces, la reunión me parece bárbaro, de la puerta para afuera. Cuota de género. ¿Hay tantas mujeres que quieran trabajar en esto? En serio, ¿hay tantas mujeres interesadas en trabajar en la industria frigorífica con lo que implica? Y me imagino que más que trabajar en la empresa tercerizada de limpieza, seguramente que el 70% son mujeres que ganan 17.000 pesos con los descuentos en la mano. Me imagino que... Digo por lo sangriento el tema. Ah, bueno, eso ya es un poco más un fundamento que usted plantea, que no lo puedo percibir. Salarialmente y las condiciones de trabajo, seguramente si ven un recibo de una compañera y en las condiciones que trabaja y la estabilidad que es la industria frigorífica, y seguramente muchas jefas de familia elegirían trabajar ahí, no en una tercerizada. Y después, cuando usted habla del ausentismo, lo que quieren es que les aseguren horas mensuales, horas, ¿es un aseguramiento de horas? No, en realidad nosotros, como ha sido, está esta discusión arriba de la mesa del ausentismo en la industria, sí, y un beneficio que generó la industria, obviamente, no es una reivindicación de los trabajadores, el presentismo, pero siempre las empresas están dispuestas a transar eso porque se aseguran que el trabajador esté hecho pedazo y vaya a trabajar. Y nosotros, obviamente, lo usamos a favor. Lo que habíamos planteado en ese sentido era un incremento en el salario vacacional, porque no tiene aportes si el trabajador cumplía tantos presentismos dentro del año. Eso fue lo que planteamos. En ese sentido dijimos, bueno, tu demanda del ausentismo, busquemos un camino que no sea incremento salarial, pero que se pueda empujar por ese lado, que el trabajador diga, bueno, si no voy, pierdo tal beneficio. Por lo general, las empresas están de acuerdo de transitar este camino, para eso lo crearon, obviamente, y bueno, y nosotros si no vemos la posibilidad de incrementar el salario real, buscamos beneficios que puedan tener 50 y 50 de preacuerdo. Ahora, ¿es el momento ahora que este gobierno se está yendo, no, digo, para hacer esta medida? Claro, porque ¿te parece que este gobierno que ya está jugando los descuentos pueda actuar y cambiar las condiciones? ¿Y qué nos cambiaría? Si lo que usted dice tiene alguna consecuencia positiva que venga el Frente Amplio en marzo, hubiéramos esperado. En realidad acá el problemón que tenemos es la negociación. ¿Va a cambiar la industria con el Frente Amplio? No sabemos. No sabemos. Para mí eso no tiene lógica el planteo. Pero va a cambiar el ministro, quizás cambien las condiciones. Bueno, pero eso es una percepción conceptual de ustedes. Nosotros no vemos el ministro, nosotros nos afirmamos los lineamientos. Okay. Bien, nos vamos a otro panelista, Diego. Sí, a ver, lo de la señora Marcia del Campo es impresionante, ¿no? Realmente, y me parece que vos lo ubicaste en muy buenos términos. O sea, utiliza una causa que además despierta sensibilidad social, popular, como es el bienestar animal, para estigmatizar a la organización obrera. Punto y aparte. ¿Cuándo se le escuchó a la señora Marcia del Campo indignarse por la condición de los animales en otras circunstancias, con el funcionamiento de la industria? Y eso hay que decirlo, porque un funcionario público está para custodiar los intereses generales, los intereses del bienestar, y no para actuar en función de una de las partes con una acción que es más propagandística que de política pública. Entonces me parece que eso hay que decirlo con mucha claridad. Después preguntarte, aprovechando que te tenemos acá, digamos, uno ha visto que la estructura de propiedad de la industria frigorífica ha cambiado mucho, en particular por la presencia de grupos extranjeros.
y de grupos multinacionales bastante pesados, si se quiere, ¿no? ¿Eso cómo ha impactado en la realidad de los obreros de la carne y en la tónica del diálogo y la negociación por asuntos sindicales? Bien, primero quiero, lo que tú comentás al principio afirma lo de tu compañera, que sin tener nada que ver en la industria se indigna, porque es lo que busca. Con todo el maltrato animal. No, sí, claro. Pero, a Marta ya sabemos consta, que... Está bien, pero Claro. se entiende por qué nosotros entendemos que buscan los animales y en su momento el asado porque es popular. Sobre lo que son el avance de las multinacionales, nosotros no tenemos una opinión formada, porque si vos hablás, haces una encuesta a 1000 trabajadores, no le va a importar quién es el dueño si hay trabajo, ¿no? No está esa discusión, la soberanía de las empresas nacionales o multinacionales. Nosotros las dividimos en dos. Tal vez con el empresario de capital nacional vos tenés esta relación de cercanía, ¿no? Vos me preguntaste cómo es la relación o Sí, nuestra sí, percepción. no, a ver, ha habido un cambio histórico en la industria frigorífica, ¿no? Sobre todo en la propiedad de las empresas. Mi pregunta es si para el trabajador de la industria frigorífica eso implica un cambio en algún sentido de las condiciones laborales o de la forma en la que se dialoga y se negocia con la patronal, digamos. Sí, ha cambiado para bien. Ah, ha cambiado para Sí, bien, por supuesto. perfecto. Sí, sí, no, yo te preguntaba abierto, Las digamos. multinacionales, no les gusta mucho que diga esto, pero las multinacionales las dividimos en dos bloques. Lo que son las condiciones de trabajo, los salarios. Y vos ves, el 100% de afiliados los tenemos en plantas de capital extranjero. Salarios, condiciones de trabajo, gestión del personal, medidas de seguridad y salud, excelente. ¿Qué nos está pasando? La dificultad que nosotros observamos es la rotación. El ocio que tienen con la rotación de las plantas, ¿no? Tienen 4 plantas, cuando la multinacional quiere conseguir un objetivo, y te puedo decir frigorífico Canelones, que estuvo 1 año y medio cerrado, te puedo decir frigorífico Pool, te puedo decir hoy BPU, que cuando no llega a través de la negociación colectiva, dice, te mando al seguro, con todo lo que genera el seguro y trabaja con las otras 3 plantas. Está usando una herramienta legal que es el seguro, pero como eso genera una incertidumbre tremenda, te plantea, ¿querés volver a trabajar? Rebaja salarial. Esa es la parte negativa que vemos de las multinacionales. El ocio que usa Ahora, y el eso no mecanismo. es de las multinacionales exclusivamente, sino de la concentración. Sí, pero esa concentración que la lleva adelante las multinacionales. Claro, Esa es la parte concentrar. negativa que vemos. Por el otro lado, de la gestión del personal, de todas esas cuestiones, los salarios, las condiciones de trabajo, para nosotros excelente. Clarito. Bien. Pozzi. No, yo creo que es un conflicto como tantos conflictos en la vida, en la historia del país. Y la carne tuvo conflictos mucho más grandes que muchísimo más grande que ¿no? Ahora, me parece que se ha hecho de esto como bien dice el compañero, primero lo del asado, ¿no? Que reconozco que a vos no te impacta para nada. Y a mucha gente no le impacta para nada, a otra gente podrá ser, pero a mucha gente no le impacta. La prueba está que no hubo ningún problema y salió lo del asado arriba de la mesa. Apareció lo del maltrato animal o lo que fuera con los tres bichos estos que murieron. Que como bien decís vos, miren, esto es multiplicarlo por... Todos los días multiplicarlo por mucho más en todas las plantas. Es una lucha reivindicativa. Una le podrá gustar más, le podrá gustar menos. Ahora, sí te digo algo, ¿no? Yo lo viví de otro lado, pero... ¿cómo te voy a explicar? No había... ¿Viste cómo decían lo del derecho a propiedad? Sí. Si yo quiero descontrolar, si lo quiero no descontrolar. Y eso legalmente es así. Normalmente en una lucha de esta pasa, porque yo estaba en otro gremio, pero nos pasó, bueno, entrabas igual, hasta que se formaba el sindicato y después todo terminaba por los cauces que tenía que terminar. Esa es la realidad. Ahora, si las ¿Pero qué es empresas no entrabas quieren... igual, Jorge? ¿Cómo? ¿Qué es entrabas igual? Pero ¿Cómo? entrábamos igual a hacer la asamblea, porque además había así como las multinacionales... ¿Con convenio o sin convenio? Así como las multinacionales tienen lo que estaba diciendo el compañero, con respecto a yo te paro esta fábrica, te trabajo con las 3, después te paro la otra, te trabajo con las 3, que genera un estrés, porque la gente, por más que vaya el seguro de paro, no quiere el seguro de paro, quiere trabajar. Y nosotros también en aquel momento lo hacíamos lo mismo, pero al revés. Nosotros acá queremos entrar y entramos y si no se paraba todo lo demás. Eran momentos, luchas, yo qué sé yo, y eso de repente lo veo de forma diferente, pero en aquel momento, y hoy también yo creo que hay parte de todas esas cosas. Pero es como un conflicto
medio anacrónico, porque es raro verlo. Pero sin embargo se está dando. Increíblemente, mirá, la situación que él plantea, yo lo recuerdo bien en la bebida, donde nosotros teníamos mejores convenios, mejores todo, era con las multinacionales. Con las empresas nacionales era complicadísimo llegar a ese acuerdo. Y tenés que llegar pues, sobre la base lamentablemente, de tomar medidas con esas empresas para poder sentar a la mesa de negociación, ya no te digo, de llegar a un acuerdo. Se repite en este caso lo mismo. Ahora, bueno, son luchas reivindicativas que se van a solucionar como se solucionan todas. Seguramente los trabajadores están perdiendo, seguramente la industria está perdiendo, seguramente, no sé si los carniceros están perdiendo o no, pero bueno, creo que no, pero por lo menos sigan las cosas adelante. Pero yo creo que es un conflicto de que hay que sacar nota, hay que tomar nota, justamente para saber que hay una cosa diferente ahora, por lo menos por lo que yo veo, en lo que es el conflicto entre sindicatos de la carne y lo que es la industria que maneja los frigoríficos, ¿no? Es diferente, y es diferente cómo se compone hoy, quiénes son los dueños de la carne. Porque desde el 90 a la fecha eso ha cambiado mucho. Él decía lo del 90, que fue cuando cerró Nacional por ahí, ¿no? Bueno, de ahí hasta ahora ha cambiado muchísimo y ha pasado por momentos muy buenos y otros momentos muy malos. Hoy yo creo que está en un momento muy bueno. Bueno, nos vamos con Robert. Sí, yo me quedé pensando mucho y con brocha gorda hablar del derecho laboral, ¿no? Cuando tú planteabas el tema de que un porcentaje importante de trabajadores de tu rubro no estaban sindicalizados. Uno tiene claro que a través de la OIT tenés un montón de normas, más las nacionales y las que pueden tocar algún punto que, bueno, se discutirá oportunamente a nivel internacional y hace recomendaciones al Estado uruguayo. Yo pensaba en cosas básicas, la cartelera. El hecho de que puedan tener asambleas, por más que no tengan sindicato, llegado el momento, el más representativo es el que va a tener la voz. Pero de alguna forma protege esas diferencias que se dan en aquellos que son pequeños y que no tienen esa capacidad de discusión. Y me quedé pensando en algo un poco más básico, pero tiene que ver con las debilidades que se pueden tener en la medida de las necesidades frente a un determinado fin, que es conseguir un trabajo, ¿no? Empezar a tenerlo. Y el contrato tiene que ser el que beneficie, entre comillas, las dos partes, pero en definitiva que no deje vulnerable al obrero, al que está parado ahí. Digo, yo lo tengo más fresco el conocimiento porque la cursé este año, esa materia en la Facultad de Derecho, ¿no? Contarle a la gente que estás haciendo Facultad de No, Derecho. sí, y orgullosamente porque me reenganché. Bueno, sabes cómo me abrió la cabeza en un montón de temas. Ya veo, sí. Pero creo que está bueno plantearlo y en reconocimiento a los profes, que me costó bastante, también no creas que fue fácil. Pero más allá de eso, uno ve que hay cuestiones que tienen que pararse en ese lugar, porque si no, lo contrario, no tenés la posibilidad de reclamar en forma corporativa, ¿tá? Pero también sabiendo lo que representan cada uno de ellos, desde conocimientos, lugar donde vive, cómo vive, que si eso no tiene una determinada protección, en realidad es muy difícil generar como un escudo de protección a todos esos compañeros tuyos, que capaz que no les llega la información. Por eso te decía lo de la cartelera. Todos sabemos que tiene que haber una cartelera. Y bueno, a algunos capaz que no les gusta, pero también sabemos que puede parar en la hora de descanso o en la hora que se acuerde entre las partes o por sectores o de mil maneras. Y a veces no resulta jodido para la sociedad un paro. En lo personal no lo sentí, ¿eh? Yo ni me enteré, que había falta de asado, si es que hubo. Pero ese tipo de cosas las ves y vos decís, bueno, te marqué la cancha. También el otro te puede decir, el presentismo fue algo que me hizo ruido. Además, es lo más difícil de no pagarte del punto de vista legal. ¿Cuántos si no de los beneficios y derechos que gozamos como sociedad y como trabajadores, y los damos por hecho, ¿sí? No como algo, fueron generados por la movilización sindical y los paros de otra hora? Entonces, digamos, sincerémonos también. ¿Me permiten algo? Sí, claro que sí, porque es el invitado. Sí, Una cosita chiquita nada más, algo que dijo Marta sobre el tema de la cuota femenina, por decirlo de alguna manera. Sí. No nos olvidemos que en un frigorífico que tuvo su luz y su sombra, del pescado que fue Fripur,
Trabajaban 900 personas, yo creo que 800 eran mujeres, en los trabajos de obreros. Claro, pero me llamó acá la atención por lo sangriento. Sí, pero... No, pero hay otros sectores que no tienen contacto con el animal vivo, ni está desosado, menudencias. Hay otros sectores que trabajan con la carne congelada. No, yo lo que iba a subrayar, que atentamente te escuchaba, que es tan paradójica nuestra reivindicaciones. Primero sería lo ideal eso que tú decís, que el trabajador o que un referente pueda poner. No existe. No existe que si no habría conflicto en este caso si fuera así. La norma está, pero si no la informás, la norma está en Google, pero si vos no se la contás al trabajador, no la entiende. Es tan paradójico que los trabajadores que están en riesgo de perder todos los beneficios, porque conceptualmente si decreta el gobierno no hay convenio, están trabajando y son indiferentes a nosotros. Nosotros lo hacemos porque la historia de la federación la demanda, que tiene 82 años. Nosotros no, podría decir Martín, bueno, no hay convenio colectivo, yo me voy a negociar. Pero alguien también podría decir, Cardoso, que están haciendo uso de su libertad. Por supuesto, pero por eso es la paradójica, ¿no? Decir, a esos trabajadores que van a ser los más afectados, nosotros, pero también conceptualmente entendemos que dentro de ese grupo de trabajadores hay sindicatos ínfimos. Tenemos Casablanca, son 400 trabajadores, 360 no agremiados y 40 afiliados. ¿Por eso no le vamos a defender consejo de salario? Decir, bueno, ustedes van a perder... No, hay cuestiones que la historia nos manda a defender a los que están más desprotegidos. ¿Cuántos trabajadores son ese 40%? Y deben ser alrededor, si somos 13.000, deben ser 4.200, ¿no? Más o menos. Bien. ¿Cómo sigue esto? Y nosotros, a ver, creo que las cámaras empresariales están convencidas que esto es un paro fácil. Es decir, bueno, aguinaldo, verano, divino, 1 de enero, 2, fin de semana largo. Por eso están empujando lo que es el decreto. Para nosotros no va a ser excluyente. Nosotros el martes tenemos un plenario nacional y ahí vamos a definir. Tampoco somos necios porque la realidad del universo de los gremios dentro de la federación es dispar. Digo, hay propuestas de esto. Los gremios que resiste el MAN te plantean hacer una huelga, otros seguir con esta modalidad y otros tomar un aire y un conflicto a largo plazo. Así que, bueno, el martes discutiremos, intercambiaremos y ahí definiremos cómo seguimos para adelante. Perfecto. Martín Cardoso, presidente de FOICA, muchísimas gracias por habernos muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes de la pausa les contamos que tenés que conocer la nueva línea Jardín